amigos, un corte comercial. Vamos a retornar con Rafael Torres, especialista en Derecho Comercial, para hablar sobre el contrato de franquicia. En una oportunidad tuvimos una entrevista que en realidad concitó mucho la atención de nuestros amigos. Nos han llamado, nos han escrito y vamos a saber exactamente qué debe hacer un empresario para poder hacer una franquicia. Volvemos con ello. Regresamos entonces con Rafael Torres, abogado especialista en Derecho Comercial del estudio Torres y Torres Lara. Les comentábamos que habíamos tenido una entrevista que había generado la atención de muchísimos televidentes, amigos oyentes en la radio, respecto a cómo hacer una franquicia, cuáles son los pasos legales. Por eso él está aquí, para poder ofrecernos esta información de la manera más sencilla. Es todo lo que un empresario debe saber al respecto. Y creo que para empezar es importante partir de la explicación, hacer un poco recordar a todos ¿qué es una franquicia exactamente? Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por la invitación. Gracias a usted. Mira, la franquicia es un contrato de imitación de negocios o de esquema de negocios. Por una parte tenemos a un franquiciante o un empresario exitoso que ha probado tener éxito en el mercado, y por otro lado tenemos a un inversionista, una persona que está interesado en realizar una actividad empresarial. ¿No? En este contrato, fundamentalmente lo que prima es el conocimiento, la transferencia de conocimiento que da el franquiciante, el empresario exitoso, a favor del franquiciado, quien va a operar un negocio con similares características al del franquiciante, ¿no? En eso se basa, digamos, fundamentalmente el esquema de este tipo de contratos, ¿no? Sí, esencialmente lo que hay que hacer conocer también es, en realidad, por ejemplo, para poder mostrar algunos, hay casos de lugares de comida rápida que vemos que se reproducen en Lima, en distintos lugares del país, y también están las franquicias obviamente internacionales. Ahora yo le pregunto, doctor, ¿cuáles son los requisitos legales para poder franquiciar una marca? ¿Qué debe hacer uno para decir, yo quiero hacer esto, lo quiero replicar? Lo primero que, más que un requisito legal, es un requisito, digamos, de hecho. Si quieres ser un franquiciante, debes tener pues un negocio que haya probado tener éxito en el mercado. Si tú tienes un negocio exitoso, estás en capacidad de franquiciarlo. Va a haber personas interesadas en hacer réplicas de tu negocio. ¿No? Es cuestión de mercado. ¿No? Si tu negocio no es exitoso, probablemente nadie quiera hacer réplicas. Pero si tu negocio ha probado tener éxito, tu marca es conocida, reconocida en el mercado, tienes clientela cautiva, definitivamente más de uno debe estar interesado en seguir tus pasos. Digamos, yo tengo un negocio que está funcionando de las mil maravillas, Bien. Es sumamente exitoso. Entonces simplemente lo que hago es decir pues que estoy ofreciendo esta facilidad de que haya réplicas, y de ahí hay gente que se va a contactar conmigo para hacerlo. Así es, pero digamos, no es tan sencillo tampoco. Digamos inicialmente. Inicialmente sí. Lo primero que se debería hacer es un plan de negocio. Digamos, replicar todo el conocimiento en documentos, ¿no?, que sirvan para ponerse en conocimiento de los potenciales franquiciados, sobre las características del negocio, las condiciones, el nivel de rentabilidad que puede tener el negocio, las características técnicas, comerciales, es decir, toda la información que ha generado que ese negocio sea exitoso, ¿no? Por lo general, este negocio se ve replicado en un documento que se llama Manual de Operaciones, que se dice que es la Biblia digamos, del sistema de franquicia, y que es la base sustancial para el desarrollo de este tipo de contratos, ¿no? Eso sería, digamos, lo primero que deberíamos tener en cuenta. Y tú dijiste una cosa muy importante, ¿no? Se ve mucho este esquema en el mercado de la comida fast food, en restaurantes, pero lo que tienen que saber los televidentes es que este esquema de negocios no solamente está desarrollado para este tipo de actividad, realmente la franquicia sirve para cualquier tipo de actividad. En el sector hotelero, tenemos en el sector, por ejemplo, de educación. Pamer es una empresa educativa que está sacando franquicias. Tiendas por departamento también, ¿no? Así es, efectivamente. Lavanderías, digamos, en todos los sectores, incluso en salud. Entonces, tengan en cuenta de que acá no hay que tomar en cuenta el tipo de actividad, sino más bien si tu actividad o tu negocio es exitoso. Esa es la única regla que debemos partir. Claro, entonces empezamos hablando de las personas que tienen un negocio exitoso y que pueden volverlo franquicia. ¿Qué pasa con el que tiene capital y dice, me interesaría poner un negocio como este? Quiero comunicarme y ver cuáles son los procedimientos legales que tengo que seguir para poder hacerlo realidad. Ok. Digamos que el franquiciado, partamos por la idea de que por qué el franquiciado busca ingresar a un sistema de franquicia. Es un hecho que para ingresar al mercado, todo ingreso al mercado por primera vez está sujeto a un riesgo.
¿no es cierto? Justo acá he traído unos estudios elaborados por un centro de investigación americano que dice lo siguiente, es muy interesante. Señala que después de 5 años, aproximadamente un 90% de las franquicias todavía siguen funcionando, a diferencia, o mientras que solo un 23% de negocios independientes siguen en pie. Una franquicia tiene más posibilidades de éxito. Por supuesto, ¿por qué? Porque el franquiciado se sustenta en el conocimiento, en el know-how del franquiciante, ¿no? En aquellos ingredientes que hicieron que ese negocio sea exitoso, ¿no? Ahora bien, con respecto al tema legal, este es un contrato atípico, es decir, no está regulado. Lo que las partes finalmente pacten en el contrato, en el contenido, será lo que las partes finalmente se sujeten, ¿no? No hay necesidad de inscribirlo en ningún sitio. Es un contrato, como te digo, de sencilla redacción en todo caso, en donde se deberán establecer algunas pautas generales que incluyen, entre otros, aquellas pautas vinculadas a cómo se va a transmitir el conocimiento, el know-how, ¿no? Algunas cláusulas vinculadas a asistencia técnica, porque no solamente se refiere a un conocimiento que se da para aperturar el negocio, sino también ese soporte técnico, asistencia técnica permanente que va a ir dando el franquiciante a favor del franquiciado. Para mantener la calidad de la misma marca, ¿no? Porque recuerda que si bien es cierto en este momento tu negocio puede ser exitoso, no necesariamente va a ser exitoso cada 2 años. Exacto. ¿No? Este franquiciante también compite en el mercado con otras franquicias o con otros sistemas empresariales. Entonces tiene que darle también un soporte técnico adecuado a sus franquiciados, ¿no? ¿Y cómo funciona, por ejemplo, el tema de porcentajes? También es algo completamente que definen ambas partes. Efectivamente, todas las condiciones finalmente en el contrato van a ser definidas por ambas partes, ¿no? Si es que hay o no hay canon de entrada o regalías, eso dependerá de lo que digan las partes en el contrato. Por lo general suelen establecer un canon de entrada, es un derecho de entrada a favor del franquiciante, es una contraprestación a cargo del franquiciado, producto de este traspaso de conocimiento y por los derechos de uso de los signos distintivos del franquiciante, marcas fundamentalmente, ¿no? Aparte del canon de entrada, que es un solo pago, por lo general hay royalty o regalías, que es una participación que tiene el franquiciante sobre el negocio del franquiciado, ¿no? Que por lo general suele ser entre el 2 al 4% de los ingresos brutos o netos mensuales. A ver, para perdonarnos y hacerlo más sencillo, entonces, a mí me interesa, por ejemplo, tener la misma empresa que ya veo que está funcionando. Me comunico con la persona que es o el representante legal y decirle que no me interesa replicar el negocio que están haciendo. Me va a decir que tengo que pagar algo inicial y posteriormente un porcentaje. Eso es. Así es, pero previamente a eso, lo que les recomiendo es pedir mayor información sobre las características de este negocio. De repente comenzar, digamos, la negociación pidiendo información sobre la rentabilidad del negocio, si es que estos señores, los potenciales franquiciantes, han tenido experiencia en franquicias, no sé cuántos locales de franquicias tienen en ese momento. Es decir, empaparse un poquito del negocio que uno pretende imitar a futuro, ¿no? Por supuesto. No solamente conociendo la marca o conociendo el buen nombre, sabemos que este negocio pueda tener éxito o no en el mercado, ¿no? Hay que empaparse un poquito de esta información económica, financiera de la empresa, ¿no? Por supuesto, hay que averiguar bien antes de emprender un proyecto como este. Ahora, ¿cuánto tiempo aproximadamente tarda en montar una franquicia y de qué depende? Bueno, esto está sujeto a 2 perspectivas, ¿no? El franquiciante, aunque tiene que elaborar su sistema de franquicia, esto puede demandar, es muy variable realmente, es de acuerdo a las características de su negocio, a la complejidad del negocio, ¿no? Elaborar un plan de franquicias puede demandar entre 3 a 4 meses. Un buen plan de franquicia, de repente un poco más. En el caso de la negociación entre pares, entre franquiciantes y franquiciados, esto también depende mucho de las características propias de cada negocio y de quiénes sean los abogados que estén en cada parte. Ok. ¿No? Pero también deben ser procesos más o menos de unos 2, 3 meses, y más bien el proceso un poquito más largo es el proceso de implementación, porque que es el proceso de réplica del negocio, ¿no? Porque el franquiciado va a comenzar a desarrollar luego de firmar el contrato una serie de inversiones, ¿no? Sujetas, digamos, a las características que el franquiciante le señale. Esa etapa preapertura de local suele mandar un tiempo considerable, ¿no? Digamos unos 6, 7 meses. Esto implica además también sistemas de capacitación previa al personal del propio franquiciado para el manejo del negocio. Entonces no son contratos, digamos, que de la noche a la mañana vas a tener tu franquicia operando, ¿no? Hay que ser un poco, hay que tener paciencia, pero son negocios que definitivamente reducen riesgo, ¿no? Y son muy interesantes tanto desde la perspectiva del franquiciado como del franquiciante, porque el franquiciante también a través de este tipo de negocios puede ampliar
su territorio, su ámbito de acción, basados en el soporte financiero, económico y administrativo del franquiciado. Solo para terminar, desde el punto de vista legal, ¿actualmente las normas vigentes facilitan este proceso para que se dé la franquicia o más bien las hacen un poco más complicadas? Digamos que no la entorpecen, okay, ¿no? Digamos que las normas permiten que se desarrolle adecuadamente las franquicias en el Perú. Lamentablemente, por un tema de desconocimiento sobre las bondades de este sistema de franquicias, este sistema contractual, es que no se ha utilizado mucho. Ya tenemos 30 años de experiencia en franquicias, ¿no? La primera franquicia en el Perú fue en el año 76 con Hertz, pero lamentablemente el desarrollo evolutivo de la franquicia ha sido muy incipiente en nuestro país, a diferencia de otros países como Brasil, en donde, por ejemplo, la facturación anual de unidades franquiciadas oscila en los 20.000 millones de dólares. Entonces imagínate qué bueno sería tener varias franquicias acá y sería mucho más bueno ir exportando franquicias, ¿no?, al exterior, como lo están haciendo algunos empresarios del sector de alimentos, ¿no? Específicamente la gastronomía peruana, tan reconocida en el mundo. Doctor, muchísimas gracias por sus explicaciones. Es un tema que en realidad concita mucho la atención porque es una manera de empezar un negocio emprendedor y salir adelante, así que ya está todo explicado. Vamos a ver pues quiénes reaccionan y quiénes hacen caso a este llamado para que sea más desarrollo para el país. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a hacer, amigos, a continuación un corte comercial y vamos a retornar con más en Hoy a las 21 para estar con Alex Rivera, nutricionista del Programa Nacional de Guaguaguasi del Ministerio de la Mujer, con recetas económicas y nutritivas. La idea en realidad es poder suplir el precio al consumo del pollo, que es decir, por el precio que, como sabemos, se ha venido incrementando. Volvemos con ello.